Señor Carlos, ¿qué tal? Muy bien, Eduardo. ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. Veo que estamos ambos de negro y no necesariamente por luto, No, por casualidad. por casualidad de Una, la vida, exactamente. una semana relativamente tranquila en los mercados, ¿no? Bueno, como veníamos diciendo, y efectivamente estamos en un rango de consolidación. Ujú. Todavía hay bastante indecisión en el mercado porque efectivamente ha habido bastante ruido, pero los volúmenes todavía no son elevados luego del pequeño sell-off, pequeño en comparación al previo de febrero y marzo. Entonces, tal cual como lo comentábamos la semana pasada, estamos en un momento en el que hay un poco de indecisión y bastantes gaps en los principales indicadores. Sin embargo, si me permites comentar, veo cosas interesantes, como veníamos comentando también precisamente. Hay signos de que muchos inversionistas están buscando protegerse de una potencial mayor corrección. Ujú. Y los mismos indicadores que veníamos discutiendo la semana pasada, como es el caso del precio del oro, por ejemplo, que se mantiene en el canal que estábamos señalando, e incluso el petróleo sorpresivamente está por encima de los $40 por barril, el petróleo WTI, que Ujú. refleja una tendencia un poco alcista, y eso evidentemente en el contexto del restablecimiento de las actividades económicas y de la movilización, sobre todo en los principales países. Pero como todavía, tal cual también como veníamos anunciando o comentando, el coronavirus todavía está allí y hay muchos casos de repunte. De hecho, está el debate de que en algunos sitios no hablemos ni siquiera de segunda ola todavía, la primera no ha pasado. Sí. Entonces, vemos que muchos del tema del put-call ratio está volviendo a niveles cercanos a 1, 0,80 y tanto en el momento que estábamos grabando esta sesión. Y pues sí, hay signos todavía de precaución. Sin embargo, estamos pareciera resumiendo una tendencia alcista luego de la corrección de la semana pasada. Sí, creo que los mercados se están convenciendo de que, mira, si llega a haber una segunda ola, lo cual es plausible, ¿Sí? el equilibrio político ha cambiado porque ya estamos llegando a los niveles en que la presión política está más al nivel de vamos a reabrir las economías, ya hemos tenido demasiado dolor económico, digamos, y la gente, bueno, al final la gente tiene que comer y tenemos que reabrir las economías y hay experiencia, ¿no? Como tú dijiste hace un par de semanas, que es un juego repetido y ahora ya no vamos a tener gobiernos cayendo en pánico de tomar las medidas más drásticas posibles, porque esa es la única manera de salvar su percepción pública, digamos, que hicieron lo responsable. Ahora, hacerlo responsable es un poquito más inteligente, ¿no? Hay un poco más de tracing, o sea, que cuando hay un caso, ves con los contactos que esa persona tuvo en los días anteriores a estar positivo, etcétera, etcétera. Y creo que hay un poquito más de experiencia también médica, que a pesar de que no hay vacuna todavía, que no hay un tratamiento efectivo todavía, los médicos han aprendido a tratar la enfermedad y la mortalidad es menor. Entonces hay un poco menos de pánico. Y en el caso de una segunda ola, creo que lo más razonable es esperar que no vaya a haber este confinamiento a nivel nacional súper estricto nuevamente, sino más bien quizás confinamiento a nivel de una ciudad específica o a nivel incluso de un vecindario específico. Sí, sí. De hecho, en el tema de la vacuna, bueno, sí hubo un desarrollo importante en la semana que Ujú. fue las pruebas con dexametasona, que es un Ujú. esteroide que ya se usaba muchísimo para solventar problemas respiratorios, por ejemplo, una tos bastante aguda que te podría complicar la respiración, ya se utilizaba incluso en niños. Casualmente yo tuve una experiencia muy cercana con mi niño que ese esteroide le funcionó bastante bien cuando se complicó un poquito hace un tiempo. Fue interesante ver la reacción de los mercados sobre las farmacéuticas, como por ejemplo Sanofi, que de hecho Ujú. hubo un trade interesante, muy, muy de corto plazo, evidentemente, pero
al dar este tipo de noticias positivas, evidentemente el mercado se pone a ver quiénes son los que producen este tipo de compuestos y este tipo de medicinas y pudiera haber una reacción interesante. Sin embargo, bueno, no estamos necesariamente haciendo una recomendación de largo plazo. Fue una cuestión bastante curiosa Ujú, en ese sentido. Lo que me ha llamado mucho la atención, Carlos, y quería traerlo para esta semana, que lo discutamos. Ya sé que tenemos un tema un poquito más profundo que vamos a tocar y que hemos venido asomando sobre el tema del ujú, pricing de los activos desde el punto de vista más formal o fundamental. Pero es esa comparación que se hace con la crisis de 1929 y 30. Muchos analistas y muchas personas que siguen los mercados están constantemente solapando los mercados hoy, el chart de los mercados hoy con el de en aquel entonces, y entonces ven las similitudes y empiezan a construir una narrativa partiendo de ello. Y quisiera que compartamos un poquito con nuestros oyentes ujú, sobre nuestra visión por ese lado. Particularmente, yo te digo que no estoy del todo de acuerdo. O sea, sí creo, como hemos dicho muchas veces, que podemos todavía estar en un bear market rally, que puede haber una nueva corrección o nuevas correcciones, pero no ujú, creo que estemos en las filas de una reedición de la crisis del 29 y del 30. Y yo te voy a dejar a ti, porque tienes mucha más experiencia macroeconómica que yo, pero yo simplemente voy a sumar una frase que es Bretton Woods. O sea, para empezar, eso es un elemento tan importante y tan diferente respecto a lo que había antes y lo que había hoy. La forma como antes existía el patrón oro y cómo la política monetaria se basaba o estaba enmarcada en ese contexto versus ahora, ya de entrada te pone un marco totalmente distinto. Pero quisiera saber un poquito tu opinión, que de repente la podamos compartir. Sí, definitivamente. Mira, la crisis de los años 30 fue muy distinta a la crisis que vivimos ahora. Igualmente que la crisis que vivimos ahora es muy distinta que la crisis financiera global del año 2008. Y el contexto macroeconómico es radicalmente distinto, en principal por el acuerdo de Bretton Woods, que linkeaba a todas las monedas, principales monedas del mundo, al patrón oro, y eso no ha existido desde el principio de los 70, ¿no? Entonces, creo que el soporte de política, tanto monetaria como fiscal, que estamos viendo hoy en día, no se puede comparar con el de aquel entonces. Y creo que el nivel de incertidumbre de aquel entonces tampoco se puede comparar con el de ahora, y no se puede comparar la crisis de ahora con la crisis del año 2008. La principal diferencia para mí es que la crisis actual no es una crisis financiera. Y las otras dos crisis más grandes que habíamos tenido en los últimos un poco más siglos fueron ambas crisis financieras. Y si ves la literatura económica que estudia todas las crisis globales, en todos los países del mundo, de hecho, hay una literatura muy clara en eso. Las crisis financieras son aquellas que tardan, donde la recuperación tarda mucho más. Claro, ¿A qué nos referimos con crisis financiera? Son crisis en las cuales el crédito no fluye porque el origen de la crisis está en el exceso de leverage, el exceso de endeudamiento, y tienes problemas en que muchos bancos se van a la quiebra, y cuando tratas de hacer una política monetaria expansiva para que la economía se recupere más rápidamente, tal como lo está haciendo ahorita el Fondo de la Reserva Federal y toda la mayor parte de los bancos centrales del mundo, pues eso no se traduce en el crédito fluyendo a la economía real, y eso impide que haya una recuperación pronta. Por lo contrario, cuando tienes crisis de exceso de endeudamiento, bien sea endeudamiento público o endeudamiento privado, tiendes a tener que post-crisis hay un deleveraging. Ese deleveraging es decir, que tienes que bajar los niveles de endeudamiento y por lo tanto no puedes suavizar el consumo, como diríamos en teoría económica, a través del crédito, pues se tarda muchísimo en recuperar de la crisis. Y entonces tenemos el tipo de recuperación en L de las que hablábamos en el episodio anterior. Ese es el tipo de recuperación típica de una crisis financiera. Ahora, en la crisis actual, no hay tanta o hay un tipo de incertidumbre diferente. ¿Por qué? Porque primero, la mayoría de los agentes económicos, incluyendo todos los trabajadores, toda la gente normal que no tiene un conocimiento profundo de la economía y de mercados financieros, entienden cuál es la causa de la crisis en este momento. Es simplemente un virus, ¿verdad? Mientras que si te vas al año 2008,
que es una cosa que todos podemos recordar, o 2008-2009, o si te vas a la historia, a la crisis de los años 30, es una crisis que la mayoría de los ciudadanos simplemente no entendían cuál era la causa. Como que tienes muy alto desempleo, ¿por qué? No lo sabes. Te dicen que los bancos se endeudaron demasiado, que los bancos causaron la crisis, pero ¿había un entendimiento de qué estaba sucediendo? No, la mayoría de la gente no lo entendía y de hecho había mucho debate entre economistas profesionales que tenían distintas teorías sobre qué ocurrió en la crisis. Y porque había tanta incertidumbre sobre cuál era la causa original, también había incertidumbre sobre cuáles eran las políticas adecuadas que los gobiernos deberían haber tomado o cuáles eran también las acciones más adecuadas que el sector privado debería tomar para proteger su patrimonio y para maximizar los beneficios. Era simplemente un contexto bastante difícil. Ahora existe incertidumbre que no sabemos cuándo esta crisis se va a acabar, cuándo va a haber una vacuna, cuándo esa vacuna se vaya a ser distribuida a nivel global, pero sabemos que eventualmente va a acabar y que cuando acabe, gradualmente, no inmediatamente, hemos hablado que no esperamos una recuperación en V o en forma de V, va a ser una recuperación en forma de, digamos, de visto bueno. Que en el Exacto. principio tenemos una recuperación muy rápida, pero parcial, porque todavía continúa el distanciamiento social hasta que eliminemos el virus y entonces esa recuperación, después de la recuperación parcial en V, viene una recuperación muy gradual, o sea, como en forma de visto bueno. Entonces yo creo que esas diferentes tipos de incertidumbre y niveles de incertidumbre van a hacer una diferencia muy radical en el tipo de recuperación que tengamos y también el hecho de que ahora mismo el crédito está fluyendo de manera muy rápidamente. Si vemos el endeudamiento que estamos viendo del sector corporativo en los Estados Unidos, por ejemplo, es sin precedentes. Y eso, por un lado, puede ocasionar crisis al futuro por exceso de endeudamiento, Sí, en largo plazo, si tiene sus riesgos, pero en el corto plazo evita que la mayoría de las empresas se vayan a la quiebra y evita que las pérdidas de empleo que hemos visto en su mayoría vayan a ser permanentes. O al exactamente. menos eso es lo que esperamos. Tenemos ese Eh, commitment también por parte de la Fed que discutíamos la semana pasada, que es bastante firme, Ujú, e incluso el resto de los bancos centrales, que ciertamente se criticará mucho, pero la pregunta que yo me hago y que comparto contigo y con nuestros oyentes es, imaginar que no hubiera ese commitment. Entonces, ¿cómo estaríamos viendo la economía si no tuviésemos el respaldo monetario y el respaldo fiscal de parte de los gobiernos para salir de esto? Entonces, evidentemente, y de alguna manera pienso que a veces hay mucho sesgo bajista. De hecho, curiosamente puse una encuesta en Twitter no hace mucho que algunas personas se ujú, animaron a responder. Y es tal cual, en varios sectores pues hay un sesgo bajista de gente que quiere ver el mundo arder, pareciera, o simplemente gente que ha estado talking their books, hablando de sus libros, porque han estado en el lado malo del trade y necesitan que el mercado les dé la razón para poder recuperar un poquito de claro, esas pérdidas. Pero ojo, aclaro también, mencioné Bretton Woods, pero obviamente Bretton Woods fue una conferencia que ocurrió luego de la guerra, ¿no? O sea, ujú, al tramo final de la Segunda Guerra Mundial, pero era para resaltar el patrón económico que existía durante esa época de crisis, que estoy de acuerdo contigo, ujú, totalmente diferente a la que estamos viendo hoy, aunque ciertamente habrá similitudes desde el punto de vista de quien solape los gráficos lo podrá ver, porque los ciclos son los ciclos, es decir, los ciclos tienen las mismas fases, expansión, contracción y luego los puntos de inflexión entre uno y otro. No hay 12 fases en uno y 3 fases en el otro, es decir, entonces, claro, sí, sí estamos en la fase final de un ciclo, pero no necesariamente estamos completamente en el punto en el que nos vamos otra vez a una depresión de magnitudes como la que vimos, bueno, las que vieron nuestros antepasados porque nosotros no habíamos nacido en ese momento. claro. Imagínate, mi abuela, que tiene 98 años, nació en 1922, pero bueno, en aquella época era una niña apenas, ¿no? Exactamente. Entonces que no creo que haya nadie vivo escuchándonos que haya vivido eso. Si lo hay, Este, está bueno que pudiera comentar, pero que comente abajo, por favor. tal cual, tal cual. Bueno, Este, hoy tenías una quería hablar, interesante, ¿no?
Sí, antes de ir a eso, quería hablar de estos ciclos y de esos gráficos que la gente siempre muestra, por ejemplo, el Price Earning Ratio, que luego de que el Price Earning Ratio, no recuerdo cómo se llama en español, pero es el cociente de las ganancias por acciones Sí, o del precio de la acción sobre las ganancias esperadas de esa acción. efectividad o precio-beneficio, de alguna manera lo llaman así. Sí, que es una medida típica que se utiliza para saber si las acciones están caras o están baratas, ¿no? Y que típicamente cuando se llegan a niveles como los que vemos actualmente en los Estados Unidos, se vienen correcciones fuertes. Y eh, eso, por un lado, sí, tiene razón y creo que una manera en la que uno se puede cubrir sobre ese riesgo es, por ejemplo, en este momento, invertir de manera global con un cierto énfasis en no Estados Unidos. ¿Por qué? Porque puede haber un cierto catch-up, o sea, eh, que los mercados europeos, que los mercados emergentes suban un poco más relativo a los Estados Unidos, simplemente porque por todas las métricas que te puedas imaginar, están más baratos, tienen unos, en términos de valuation, de evaluación, ¿no? Sí, Esa es una cuestión. Pero la otra es que este Price Earning Ratio, la verdad, no es normalmente una manera muy efectiva de elegir tus activos. ¿Por qué? Porque depende de muchas cosas que no están incluidas en ese ratio. sí, Y, de y, hecho estoy y- de acuerdo. Si me permites, perdón la interrupción, pero Ujú, la forma al menos como yo lo veo, y lo comentabas de hecho tú de alguna manera sin hablar necesariamente de este indicador, ujú, muchas veces hay cosas que están baratas por una razón ujú. o cosas que están caras por una razón. Es decir, al Exactamente. final del día el dinero sigue el dinero. Una de las formas, la forma como yo aprendí a interpretar este indicador es la calidad de los beneficios o de los earnings de una empresa y que muchas veces unos inversionistas van a preferir pagar un precio alto por esa calidad de esos beneficios y muchas veces van a preferir ir en contra de algo que parece barato porque lo que te está diciendo es, no hay mucha gente que esté dispuesto a comprar esto. Ujú. Eso por un lado, es un buen razonamiento, Eduardo, estoy de acuerdo. Y también por otro lado, creo que tenemos que irnos al nivel de tasas de interés que existen en la economía en ciertos puntos en la historia. O Ujú. sea, es muy fácil irse y mostrar un gráfico de un siglo y decir, mira, esto siempre se revierte. Pero eso asume que las tasas de interés reales durante todo el siglo y durante todos los siglos se mantienen más o menos, no, ciclos, perdón, se mantienen constantes, Exacto. lo cual no es verdad. Las tasas de interés reales de equilibrio han variado mucho durante los ciclos y estructuralmente han caído brutalmente desde los años 80 hasta ahora. Están en una tendencia que podemos ver en el gráfico, una tendencia muy fuerte a la baja de las tasas reales de equilibrio. Y esto no es simplemente porque a los bancos centrales les dé la gana de bajar la tasa de interés. No es así. Es porque hay factores estructurales, demográficos, por sobre todo, teniendo población, la población se ha envejecido, la población típicamente mayor tiene mayor riqueza, tener mayor riqueza acumulada implica y mayor income, mayor ingresos también, implica una propensión al consumo menor que de la gente con menos ingresos. Y esto es una proporción al ahorro mayor. La proporción ahorro mayor te implica tasas de interés de equilibrio menores. Exacto. Y con esto paso a la siguiente parte de esta conversación, que es qué determina los precios de los activos financieros. Y quiero hacer esta clase de como una clase básica de asset pricing, de precios de activos financieros, para que nuestros oyentes vean el link que existe entre la economía real y las finanzas, que a veces la gente que no acierta, que dice, mira, yo pensaba que el mercado iba para abajo y fue para arriba, y tú ves que la economía está mal y los mercados financieros van para arriba, entonces hay una desconexión y los mercados son irracionales. No es así, o sea, sí hay cierta irracionalidad en todos los mercados, obviamente, pero eso no quiere decir que el link entre la economía y los mercados no exista, sí existe y es muy fuerte. Entonces, voy a poner esta tabla con un ejemplo de un activo financiero muy básico y que determina su precio. Entonces, este activo que vemos aquí en esta tabla, tenemos en la primera columna los años en los cuales tú vas a recibir un pago si compras este activo. En la segunda columna tenemos el pago esperado del activo financiero en términos, digamos, en dólares. Y en la tercera columna
tenemos lo que sería el valor presente neto de ese activo, dada una tasa de interés, ¿ok? En este caso, una tasa de 8%. Entonces, el activo que tenemos aquí sería un bono a 10 años con una tasa de interés en el activo o un cupón de 8%, ¿ok? Entonces, esto sería un activo típico de, digamos, puede ser un bono corporativo o puede ser un bono del gobierno. Esto también es un poquito más complicado, pero se puede aplicar a acciones también. Lo podemos ver en una conversación siguiente, pero por ahora lo voy a hacer con renta fija, que es mucho más fácil que con renta variable. Entonces, si la tasa de interés del mercado de hoy en día es 8% y el cupón del bono es 8%, obviamente entonces el valor presente neto de este bono va a ser 100 el día de hoy. Esto quiere decir que este bono te va a pagar $8 cada año por 10 años consecutivos y en el año número 10 te devuelve tu dinero completo, los 100 del valor nominal, más los 8 de interés también. ¿Ok? Entonces, como podemos ver en la tabla, mientras más lejos esté el pago esperado, pues menor es el valor presente neto hoy de ese pago esperado. ¿Por qué? Porque la gente quiere dinero hoy, no lo quiere mañana. ¿Okay? Hay un factor de impaciencia y ese valor del dinero en el tiempo es la tasa de interés. ¿Okay? Ahora, si nos movemos hacia abajo en la columna, estamos viendo qué pasa si la tasa de interés prevalente en el mercado baja. Pero esto es renta fija. Esto quiere decir que el cupón que te paga el bono no va a cambiar, va a seguir siendo 8%. ¿Ok? Lo que va a cambiar cuando la tasa de interés prevalente del mercado, que es el valor del dinero en el tiempo, baja, es que el precio del bono sube. ¿Ok? Entonces, imagínense que el Banco Central decide bajar la tasa de interés para ayudar a la recuperación económica. Entonces, ¿qué pasa con el precio del bono? El precio del bono obviamente va subiendo. Entonces, si la tasa de interés prevalente del mercado baja de 8% a 7%, el precio del bono ya se te va a subir 7%. Si te baja la tasa a 6%, el precio del bono ya te va a subir 15%. Y eso es una ganancia que se puede materializar inmediatamente si vendes ese bono. No tienes que esperar los 10 años a que el bono llegue a maturity, ¿no? Pues si la tasa baja de 8 a 4%, lo cual no es una cosa tan radical, o sea, esto está sucediendo en los mercados emergentes ahora mismo. Entonces ya realizas una ganancia de 32%, es una ganancia inmediata de capital que puedes materializar si luego de comprar el bono con las tasas prevalentes anteriores lo vendes una vez las tasas de interés bajan. ¿Ok? Esta misma teoría se puede aplicar a las acciones. De allí que viene el tema de duration en el caso de los bonos, el análisis del duration de los bonos, precisamente esa sensibilidad a los cambios en la tasa de interés. Exacto. Y el duration es que el precio sube cuando baja la tasa de interés. Si tienes un bono de muy largo plazo, como tienes más columnas en esta tabla, si en vez de 10 tuvieras un bono de 100 años, que sí existen, entonces el efecto en el precio es mucho, mucho mayor. Esto no es lineal. Mientras más baja la tasa, cada punto te da más en términos porcentuales de capital y mientras más años, mientras más larga la duración del bono, las ganancias de capital son más grandes también. Entonces, por ejemplo, alguien dice, ¿por qué voy a comprar un bono de un país seguro, digamos de Austria, que tiene un cupón de menos de 2%? Como que no me interesa ganarme 2%, pero no se está dando cuenta que, por ejemplo, el duration gains, las ganancias de capital en un bono de 100 años pueden ser muy, muy brutales. Claro. Y el año pasado sucedió que este bono, el Century Bond, lo llaman el bono del siglo de Austria, tuvo una ganancia como de 80%, cuando la tasa bajó de 2 a 0. O Claro. sea, hay un problema de convexidad matemática que hace que las ganancias sean disproporcionales. Esto no es lineal, ¿ok? En el término de las acciones, te ocurre algo similar, pero no igual, porque las acciones estarán vivas por tanto tiempo como la compañía siga siendo pública, con la compañía exista, y nunca te va a devolver el capital inicial que invertiste. Es renta variable, entonces te va a pagar es una proporción de las ganancias de esa compañía, ¿verdad? Sí. Entonces, si extiendes una tabla equivalente a 100 años, digamos ese es o a 50 años, la duración esperada de esa compañía que esté pública. Y luego, obviamente, los pagos no son constantes, los pagos van a depender de que también le vaya a esa compañía
y de que también esté la economía nacional donde esa compañía está ubicada, donde tenga clientes, ¿verdad? ¿Y cuál es su Entonces, política de dividendo? Que al final del día es una decisión gerencial. y la política de dividendos también. Entonces, por ejemplo, la crisis actual tú la puedes ver, la corrección de los mercados tan fuerte inicial en marzo, como que el valor esperado de pagos en el año 2020 cayó a cerca de cero para muchas compañías. Y para 2021 cayó a, digamos, la mitad de lo que era antes de la crisis. Y para 2022 a tres cuartas partes de lo que era antes, etcétera, etcétera. Si haces todo eso y sacas el valor presente neto, puedes sacar cuál es el valor esperado, digamos un fair value, un valor justo de esa acción. Pero tienes muchos otros elementos, que es la tasa de interés actual, bajó el Fondo de la Reserva Federal, la tenía el año pasado mayor a 2% y ahora está alrededor de 0,1%, ¿verdad? O sea, el rango es entre 0 y 0,25, Correcto. que viene siendo más o menos un 0,12% en promedio, ¿no? Entonces, cuando el Fondo de la Reserva Federal o cualquier banco central del mundo baja las tasas de interés, los precios de los activos financieros inevitablemente tienen que subir porque el valor presente neto de esa acción o de cualquier activo financiero, pues está subiendo porque estás bajando la tasa de interés y el descuento de cada pago esperado es menor en cada año, ¿ok? Entonces la gente dice, pero la economía está tan mal, ¿por qué los activos financieros van para arriba? Bueno, tienes el valor de los pagos esperados es menor, pero el descuento también es mucho menor. Entonces Exacto. hay que netear eso para poder saber cuál es el valor, digamos, justo de cada activo financiero. Y mucho más en el contexto de que incluso todavía hay muchos bancos centrales que pueden estar considerando la opción incluso de llevar las tasas a negativo. Es decir, no será una cuestión unísona a lo largo de todos los países desarrollados, pero es decir, una de las cosas que puede sorprender a la gente es que un recorte de la tasa, aunque vamos a suponer que tú estás, por decir un ejemplo, una tasa de 8%, 4% es una reducción de 50%, o sea, de la mitad, Ujú. puede parecer muy grande, pero luego si tú vas de 4 a 1, es incluso mucho mayor. Y luego si vas de 1 a 0,10, es incluso muchísimo mayor. O sea, también lo puedes ver como una función incluso exponencial en ese sentido, por ende, Ujú. ese efecto lo tienes también en los precios. Sin duda que es una cuestión que todo inversionista tiene que tener presente a la hora de entender o de buscar entender cuáles son los impactos de lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico en sus portafolios. Sí. Y hay que entender que esta función es exponencial, no es lineal. Entonces no es como que, bueno, la reducción fue de 50% de la tasa y en esta otra ocasión en la historia la reducción fue de 80%. Entonces no se justifica que los precios suban más ahora. Pero no es lineal, depende de qué tan cerca estés de cero. No depende solamente de la reducción en términos porcentuales. Exactamente, muy interesante. Y el otro tema es el tema de que la gente tiene más en cuenta normalmente, ¿no? Que es cuando un banco central hace quantitative easing, estás comprando activos financieros, hay más demanda de ese tipo de activos financieros, por lo tanto el precio tiene que subir. Y esto es independiente de la bajada de la tasa de interés, ¿ok? Y así sea el Banco Central simplemente comprando bonos, pues como habíamos dicho en ocasiones anteriores, esos tenedores de bonos que venden los bonos tienen que comprar algo. Claro. Entonces, todo ese dinero termina fluyendo. Eso creo que es la transmisión más evidente que la gente siempre piensa, ah, bueno, porque estás inyectando liquidez, los precios suben. Pero quería traer a la conversación este tema del tema del descuento, que es muy, muy relevante. Es muy relevante, tal cual, y lo veníamos asomando desde la conversación pasada y te agradezco mucho que lo hayas traído con más detalle porque otra vez hay esto incluso lo ato con lo que veníamos diciendo antes, hay muchas narrativas Ujú. y las narrativas son fáciles de recordar y de digerir, pero al final del día hay que entender que nos pueden desviar un poco de lo que pueda estar pasando en realidad. Todos nos podemos inventar una narrativa de lo que sea y siempre va a haber alguien que la compre. Entonces, es Sí, tratar un poquito de acercarse a las cosas que ya están probadas y que ya están escritas desde el punto de vista más formal y fundamental, siempre nos pueden arrastrar un poco de luz. Y en eso te lo agradezco porque tu experiencia es muy valiosa en ese sentido. ok. Entonces, ¿tienes algún otro comentario por esta semana, Eduardo? ¿O lo No, de dejamos? momento seguimos monitoreando los mismos indicadores, pero no creemos, o sea, yo particularmente no creo que vayamos de inmediato a una segunda caída.
como veníamos diciendo, depende de que ciertos catalizadores ocurran, pero nuevamente creo que vamos a seguir en un periodo de consolidación del nivel de los precios en los que están, con un foco en aquellos indicadores que indican, que valga la redundancia, indican o nos muestran la preocupación del lado de los inversionistas. Como veníamos mencionando, del punto de vista de la actividad económica, vemos como los commodities y en particular el oro del lado del hedging puedan estar comportándose, y del punto de vista del mercado accionario, como la volatilidad que todavía permanece elevada, podemos estar en una situación de bajo volumen con alta volatilidad, que en lo que el volumen incremente, podemos tener un efecto bastante importante, sea al alza que a la baja, pero por ende es que es importante mantenerse invertido con una visión de protección. Ujú, muy bien. Quería también hacer un comentario final con respecto al mercado de petróleo, Sí, y es que como todas las economías están reabriendo, incluso el sector de turismo, que todavía no sabemos qué tanto se va a recuperar inicialmente. Este es uno de los sectores que va a recuperarse más lentamente, diría yo, por el tema de la confianza, ¿verdad? Pero, el sector aéreo, de tráfico aéreo, consume más o menos un 20% de toda la producción global de petróleo. ¿Ok? sí, Entonces yo creo que el verano va a ser un periodo bien interesante, porque se empieza a viajar nuevamente, con todas las fronteras europeas han reabierto y el tráfico aéreo se está restaurando. Entonces creo que esa data va a ser muy importante monitorearla para saber las perspectivas de mediano plazo para el petróleo. Yo sigo relativamente optimista con respecto al sector petrolero, sobre todo para inversiones de largo plazo. Creo que estamos en valores que definitivamente no son de equilibrio en un mediano plazo, simplemente es porque hay una sobreproducción, porque hay muy poca demanda, precisamente por la parte de tráfico aéreo. Y, y esto es relativamente positivo para aquellas monedas que dependen del petróleo. Por ejemplo, monedas de Rusia, el ruble ruso, el peso colombiano, son monedas que se han comportado relativamente bien últimamente, y también tenemos los recortes de las tasas de interés, que en algunos casos, como por ejemplo de Rusia, todavía no se han terminado. O sea, esperamos que el Banco Central de Rusia siga cortando las tasas, lo hizo la semana pasada, y ese ciclo de recortes de tasas de interés no ha bajado. Entonces, la renta fija en rubles puede ser interesante por ese lado. precisamente como mencionabas la semana pasada sobre el tema de deuda emergente de esos países que lo Ujú. incluimos para monitorear. Bueno, eso es lo que tenemos para esta semana. Y con mucho gusto, la gente si quiere comentar, agradecemos mucho el apoyo que nos están dando con los views con cualquier retweet o compartir en sus redes sociales, pero incluso comentarios también de qué cosas les gustaría que pudiéramos cubrir, las podemos considerar para ediciones futuras. Perfecto. Un Bueno, abrazo. un Hasta la abrazo semana que y viene. semana. Chao, chao.